Bienvenidos. Hoy se cumplen 2 años del presidente Noboa en el poder en periodos distintos, 6 meses apenas de su primer periodo completo y el gobierno no lo ignoró. Nos despertó en la mañana con este mensaje que buscaba evaluar principalmente lo que considera son sus mayores logros, los económicos. Hace 2 años asumimos la responsabilidad de poner la casa en orden y empezar a construir un nuevo Ecuador. En tan solo 2 años, estos son los resultados en economía a comparación del 2023. Riesgo país, año 2023, 1.915 puntos, año 2025, 677. Empleo adecuado, año 2023, 35.8%, año 2025, 37%. Exportaciones año 2023, 23.413 millones de dólares. Año 2025, 27.337 millones de dólares. Pobreza año 2023, 27%. Año 2025, 24%. Ventas totales, año 2023, 206.437 millones de dólares. Año 2025, 209.014 millones de dólares. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica. Compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica. Menos bla bla, más la Quick. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí están Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week a partir de $20. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Al balance principalmente económico vamos a referirnos esta noche. Hoy por la mañana, Punto de Orden en Radio Centro comenzó lo mismo, pero lo harán toda la semana. Y en ese espacio, Alberto Acosta Burneo volvió a recordar que hay una oportunidad perdida, pero que todavía quedan salidas. Hay que entender que la solución pasa por hacer cambios de fondo, cambios estructurales. Necesitamos reformar la Constitución. Perdimos la oportunidad de tener una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Bueno, ahora nos queda hacer reformas de esa Constitución. Se puede hacer vía una reforma parcial que no requiere tampoco de consulta, se puede tramitar a través de la Asamblea. Pero hay que estar claros, sin cambios de fondo no vamos a obtener resultados distintos. Tiene que haber un artículo que diga que la iniciativa privada es libre y que no requiere de permisos previos, con excepción de ciertas áreas muy específicas. En un tema de salud, que hay riesgos de medio ambiente, en esos casos sí. Pero en el resto de áreas, la iniciativa privada es libre y no necesita de esos permisos previos. Aclaró el economista Acosta en esa parte, salvo para temas como de salud, fue un caso que mencionó, y otros ambiental. ¿Se puede? ¿Es cierto esto de que
hay todavía opción de hacer cambios profundos con las herramientas que nos dejan, según fue el lenguaje oficial del gobierno. Pero antes tenemos que partir de en qué hubo avances, en qué reveses y en qué fracasos. Y para eso nada mejor que un observador constante de la economía, crítico de las políticas en general del gobierno, pero también claro impulsor de ciertos aciertos. El economista Larry Yumibanda. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El economista Larry Yumibanda, a su vez, en su cuenta de X, sorprendió al país poniendo un balance que en general también es positivo, de acuerdo a las cifras que ahí mostró. Empleo bruto, él compara septiembre del 23 con septiembre del 25. Empleo bruto 64.6 versus 63.9. Ya cayó. Empleo global 96.3 versus 96.8, subió. Empleo adecuado o pleno 35.5 versus 37, subió. Empleo inadecuado 60.4, 59.6, bajó, y supongo que es positivo que haya bajado ese nivel de empleo inadecuado. Y desempleo 3.7 a 3.2 bajó. ¿Debido a qué? Empecemos con estos indicadores de empleo que usted chequeó. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, son datos del INEC partiendo por ahí, y esto se debe fundamentalmente que este año estamos de rebote económico y lo estamos comparando con un año de desaceleración económica que fue el 2023. Esa es la razón fundamental. Entonces, estos datos, luego hay que revisarlos en el tercer año, y ahí sí donde viene el desafío, porque las proyecciones del gobierno para el próximo año no van a ser en las mismas condiciones en las que estamos viviendo hoy el país en el 2025. ¿Qué dicen sus datos respecto a otros indicadores? Por ejemplo, inflación, por ejemplo, crecimiento económico, por ejemplo, nivel de depósitos en bancos privados, por ejemplo, inversión extranjera directa, que siempre ha sido de chiste. Alguna vez creo que tuvimos 170 millones de dólares apenas en un año. ¿Qué dicen sus datos sobre eso? Bueno, en tema de inflación estamos atravesando por un proceso de desinflación. Eso es producto también del bajo crecimiento. Eso sí es importante indicar. Ya llevamos 10 años de bajo crecimiento, a pesar de que este año vamos a llegar al 3.8%, pero eso ya en el consolidado a nivel de 10 años, eso hace que la inflación tienda a la baja. En cuestiones de la captación de recursos por parte del sistema financiero y también la colocación de créditos, se ha mantenido con una tendencia de crecimiento leve. Eso es positivo, pero hay algunos factores que tienen que ver aquí. Por ejemplo, la remesa de los migrantes ha crecido de manera importante y es una variable que no controla el gobierno. Más o menos, ¿en cuánto ha crecido? ¿Cuáles son sus datos? Por ejemplo, el año pasado cerró en 6.000, posiblemente este año cerremos casi en 8.000 millones de dólares, una cifra muy fuerte. 30% más casi ha crecido. Posiblemente, solamente en el primer semestre del 2025 ya estamos llegando a 4.000. Ok. Entonces es un factor que ha incidido en que el sistema financiero absorba cierta liquidez y comienza a colocar crédito. Otra de las cosas que también ha permitido al gobierno tener algo de recursos en lo que va de este año comparado con el 2023 es el incremento de la deuda. El incremento de la deuda ha sido en promedio del 12%, tanto del sector público como el sector público no financiero y del presupuesto general del Estado. Y básicamente con multilaterales. Específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso también le ha dado un respiro al gobierno para tener las cifras que tiene al corte de hoy. Bueno, ese en el haber, digamos, ¿ok? Aunque usted ha sido muy claro respecto a no ilusionarse con ciertas cosas
y a comparar en contexto otras. En lo negativo, ¿qué hay? Miren, yo creo que en lo negativo es todavía no resolver el asunto de la producción petrolera. Hay una caída ahí leve con respecto al 2023. Por ejemplo, en el 2023 tuvimos una producción promedio diaria de aproximadamente 475,000 barriles y para el 2025 en promedio estaría en 470,000. Es un tema que lastimosamente no se ha podido solucionar y esto también se debe a la poca inversión que ha hecho Petroecuador. Eso como punto importante. ¿Inversión extranjera directa? La cuestión es que tampoco se han manejado en ese sentido con toda la transparencia posible. Por ejemplo, se cayó en la concesión del Campo Sacha. ¿Pero por qué? Porque nunca fueron claros en mostrar en qué condiciones se iba a concesionar el Campo Sacha. Pero si se concesiona con términos que realmente benefician al Ecuador en materia de regalías, sacando el impuesto a la renta, sacando la utilidad de los trabajadores, pero por supuesto... ¿Se acuerda la cifra que dejó Julio José Prado, si no me equivoco, que fue ministro de Producción de Lazo, de que quedaban 5,000 o se habían filmado 5,200 millones de contratos de inversión? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no despega? Eso ya es un tema que debería responder la ministra del ramo. ¿Recaudaciones? ¿Ve usted un crecimiento significativo? A ver, en cuestiones de recaudación tributaria, sí. Pero hay un dato adicional ahí en ese aspecto. Por ejemplo, el 2024 con respecto al 2023 tuvimos un incremento de recaudación tributaria de aproximadamente 15%. Este año, 2025 con respecto al 2024, vamos a crecer en promedio 7%. Sin haber aumentado el IVA, manteniéndolo en el nivel de 15% claro, que se lo subió. Pero ahí viene un tema, es que todo lo que tiene que ver con la autorretención permitió recaudar de manera importante. Ya este año ha ido poco a poco diluyéndose y el próximo año también va a diluirse ya hasta llegar a un saldo de cero. ¿Ve usted que se comience a apretar a los grandes evasores? Es un tema que tengo mis reparos porque todavía las deudas en firme están aproximadamente en 2,000 millones de dólares y eso no baja drásticamente. Esa, ¿no? Se me anticipó a mi otra pregunta. ¿Está cobrando el gobierno lo que debe en juicios tributarios que ya ganó? Un tema que quedó pendiente, el director general de renta ahora está en el Consejo de la Judicatura y dejó pendiente ese tema, pero sí debemos tener ante la caída ya en el próximo año, tanto de IVA, tanto de lo que es la contribución de los grandes bancos, tanto de las autorretenciones también, que va a caer el próximo año, tener al menos ese colchón financiero para que las cifras de crecimiento económico que van a ser el próximo año el 1.8% no decaigan. Entonces necesitamos recaudar recursos y ahí están los recursos de deudas en firme. Qué importante es analizar esto en perspectiva para no hacernos muchas ilusiones respecto al próximo año y sobre todo para emprender desde ya los correctivos que muchos estiman que se pueden hacer, aunque quedó trunca la posibilidad de una nueva constitución que despegara justamente, principalmente la inversión. Walter Spurrier, en su editorial más reciente, de que el tiempo apremia, concluye diciendo algo muy relacionado con el título. Si el gobierno no aplaste el acelerador, tendrá poco que mostrar al electorado del 2029. Antes de preguntarle algo a Walter, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. También estamos en Extreme, que es TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709, en DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y en todas las demás del país, llegamos gracias a RTU. Con eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más en radios. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, en Manabí. La misma frecuencia, La Bonita del centro del país para Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Y 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Economista Spurrier, gusto en saludarlo. Escuché que usted cree que, negadas las 4 preguntas de las consultas, hay cosas que se pueden hacer para impulsar crecimiento económico. Por ejemplo, asociaciones públicas privadas, desmontar trabas en el sector minero, en el de la inversión, seguir adelante con licitación de campos petroleros, no solo los intracampos, como dijeron, intentar otra vez Sacha, según acaba de mencionar Walter Spurrier, Larry Yumibanda, perdón, sacar adelante licitaciones de crudo pesado. Le voy a mencionar que Venezuela tiene la mayoría de sus campos de crudo pesado. ¿Cómo se puede agilitar ese asunto? Es solo una cuestión de gestión.
Sí, Carlos. Si la Asamblea Constituyente hubiera sido aprobada, si el presidente hubiese logrado tener una mayoría importante en esa Asamblea Constituyente, si su constitución hubiese sido aprobada por la población, entonces a partir del 2027 el gobierno hubiera podido comenzar a cambiar la legislación, después los reglamentos, para tener mejores condiciones para la contratación de inversión extranjera. Pero quizás muy tarde para salvar a su gobierno actual. Ahora no va a tener ese marco perfecto, pero con lo que hay se puede hacer. Ya el presidente está convocando con la legislación actual a intracampos. No sé por qué no pueda hacer campos más grandes con la legislación. Se ha estado avanzando en la parte minera, los problemas que hay son de otra naturaleza en estos momentos. Con cambios de legales se podría traer inversión en el sector eléctrico. Entonces no sería lo óptimo, Carlos, pero hay mucho que se puede hacer y con mejores resultados para el periodo presidencial actual de lo que se tendrían si hubiéramos ido por el largo proceso de la Asamblea Constituyente. Hablemos entonces de lo mucho que se podría hacer. ¿Qué es lo que se requiere disparar, gestionar, cambiar para meter el acelerador a fondo? Nuevamente, sí, Carlos. Yo creo que hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión que, por ejemplo, se aprueban los contratos de inversión a nivel del Ministerio de la Producción y se cierran a nivel del Ministerio de Economía diciendo que no están de acuerdo con los beneficios que se dan en los contratos de inversión. Entonces es cuestión de ponerse de acuerdo. O sencillamente se dicen en los contratos de inversión, estas cláusulas no van, ni pretendan que se vayan a ser aceptadas, o se dice sí van a ser aceptadas, pero no puede ser que un ministerio las ponga y otro las niegue. Hay falta de coordinación interna. En el asunto petrolero minero, con la fusión de los ministerios del ambiente con el petróleo y minas, se ha resuelto de manera bastante bien. Se están comenzando a ver aprobaciones un tanto más rápidas. Ahí el problema es sobre todo de lo inteligente actuación de los grupos ecológicos internacionales que han venido trabajando por mucho tiempo y logran parar las cosas. Parece increíble esta cuestión. ¿Cómo superar las contradicciones que Walter acaba de denunciar entre uno y otro ministerio? ¿Cómo lograr que haya gestión eficaz si está nada menos que un empresario frente a la presidencia? Yo creo que el tema es de equipo. Y por eso creo que fue necesario hacer esa oxigenación que hizo el presidente de la República. Ojalá siga en esa línea, mejorando sus líneas de acción. ¿En dónde no hay equipo? ¿En dónde siente usted que falla el equipo? Yo creo que de manera general, por la poca ejecución presupuestaria para el 2025, van a llegar al 70%, increíble, cuando en promedio ha sido el 90%. ¿Sabe lo único que tiene? Yo revisé ayer las cifras de julio. Alta ejecución presupuestaria, acorde a lo previsto. Los salarios, pues, es lo que tiene que pagar cada mes. Eso es automático. Cuando ve la cifra de obra pública, por ejemplo, o cuando ve la cifra de inversiones nuevas, es impresionante. ¿Por qué? Equipo. ¿Cómo puede ser que no haya equipo después de 2 años? A ver, la contratación necesita hacer un tratamiento previo. La cuestión es que esto no es como el sector privado. O sea, hay unos pasos y unos procesos. Ya sé, pero entonces, el viceministro no agilita lo que dice el ministro. El Ministerio de Economía no responde a lo que dice el Ministerio de Salud. Por eso es que no hay que hacer tantos cambios en los ministerios desde el inicio, poner la gente que de algunos conoce el campo. Pero ya que no acertaron desde el inicio, el gobierno lo reconoce por los cambios que está haciendo. Ahora los resultados tendrán que darse en el 2026. Ya el 2025 está perdido. Y hay que ver, ahora sí, la responsabilidad, porque algunos dicen, he entrado hace muy poco tiempo, tengo muy poco espacio, ahora sí, los resultados tendrán que darse en el 2026. Bueno, de eso hablaremos al volver. Cómo hacer para que las cosas mejoren en el 2026, pero vamos a continuar tratando también las del 2025. La economía ha logrado sostenerse este año e incluso crecer, pero lo que se ha postergado y también sacrificado impone serios correctivos del 2026 para evitar un colapso el 2027. Ahí está Pharmacy.
la semana 20% menos en pharmacies por Black Week a partir de $20. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme CNT, Claro TV y TV Cable, no, y CNT, ¿cuál no dije? Extreme CNT, Claro TV, ok. En Zapping, OnePlus es canal 121. Le atiné. Ecuador en Vivo nos reproduce en su canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV. Apenas termina el programa y el reprise al día siguiente también lo hacen Imbabura y Carchi. Alborada, 90.3 FM, solo que un poquito más tarde, a las 6:30. Que nos dejó a todos preocupados. Usted dice, este año está perdido. Nada en gestión económica se puede hacer de aquí a que termine diciembre. O sea, en materia presupuestaria ya está todo dado. Ya, pero solamente hay que cumplir algunos pagos que tienen que desarrollarse. Por ejemplo, para minería, ¿aprobar licencias? Yo creo que lo más recomendable es que arranquen ya a partir de enero prácticamente 2027. En otras áreas, ¿expedir reglamentos? Eso yo creo que sí. Puede todavía, por ejemplo, el presidente tratar el tema con la Junta de la Política y Regulación Financiera para de alguna otra forma determinar una tasa de interés que realmente sea acorde a la realidad nacional. Qué bueno que entró en eso. Liberar las tasas, porque ya estamos viendo que la gente quiere crédito, pero le prestes al chulco. A ver, liberalización de las tasas con un oligopolio bancario, eso significa que las tasas van para arriba. Entonces, por el momento, hasta que no exista competencia real de los bancos... Pero qué peor que el pueblo le preste para arriba a 20% de interés mensual o 10% diario al chulco. Al narco, a los vacunadores. A ver, lo que sí les puedo decir es que en dolarización la tasa de interés tiene que llegar a un dígito, 4, 5, 6%. Si permiten ingresar a la banca internacional, esas son las tasas que van a entrar en el mercado. Pero la realidad es otra, lastimosamente. Entonces, por eso que el gobierno tiene que intervenir justamente con esta estructura establecida y dejar con las reformas para que ingresen los bancos. Y ahí sí competir. Con el actual esquema, ¿se puede permitir que entre la banca privada internacional? O sea, con el Código Orgánico Monetario Financiero sí existe la norma para que ingresen, pero tiene que pasar el filtro de las autoridades monetarias. Y ahí viene el detalle. ¿A quiénes responden ellos? ¿Qué van a decir? Que no, pues. Te lo ha dicho. ¿Ya? Ok. Bueno. Recordemos lo que dijo sobre cómo pensaba impulsar la economía del presidente Noboa cuando asumió su primer mandato formal. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública, sin olvidarnos también que el sector privado tiene que tener nuestro apoyo, tiene que tener nuestro soporte. Cada proyecto, cada construcción y cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que más ecuatorianos, especialmente los jóvenes, accedan a un empleo digno. Los ecuatorianos, especialmente nuestros jóvenes, solo quieren vivir mejor. Quieren un gobierno que les permita soñar, que les permita vivir mejor a cada uno de ellos y que sus hijos puedan vivir una mejor vida de lo que ellos vivieron, de lo que ellos sufrieron en estos últimos años. Se trata de abrir puertas, de activar la economía local y de darle a nuestra gente una razón para quedarse.
crecer y creer en su país. Esto no se ha hecho. La obra pública ha sido mínima y los proyectos avanzados o iniciados simplemente escasos. ¿Cómo se puede en adelante impulsar eso? Un poco parando el tema de la entrega de los bonos. ¿Sí? Ya no creo que la economía aguante la creación de nuevos bonos y esos recursos que se tengan del presupuesto tienen que ir exclusivamente para inversión pública. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador en la economía se da por inversión pública antes que la entrega de un bono. No estoy diciendo que el bono sea malo, sino que la prioridad de hoy que necesitan los ecuatorianos es: madres familias quieren que le arreglen sus escuelas, la ciudadanía quieren mejoras en el área de salud e infraestructura. Entonces, hacia allá debe apuntar el gobierno y eso de alguna otra forma apalanca al sector privado y la economía puede seguir creciendo. Eso presupone que obtengamos nuevos créditos para financiar un déficit previsto de 5.000 millones de dólares y que rubros del presupuesto del Estado, como este que usted menciona, para bonos, muchos nuevos, pocos son de los estables, muchos nuevos, se redirijan hacia allá. Estando ya aprobado el presupuesto del próximo año, ¿se puede? O sea, siempre se va a poder con el tema de la figura del presupuesto codificado. Entonces, yo creo que conforme ya cumpla el gobierno su promesa que ofreció en esta consulta popular, ahora los recursos que ya logre liberalizar tienen que ir a obra pública. No queda otra opción. Si no, el crecimiento del 1.8 se puede diluir. Okay. El presidente mencionaba lo importante que es generación de empleo en la obra pública. Sobre empleo, a la ministra o ex ministra, ya porque se lo preguntamos como ministra saliente de Trabajo, le averiguamos lo siguiente. ¿Cómo queda el empleo adecuado desde que usted entró hasta que usted salió? Con un crecimiento del 34.9% en el año 2024. Y si se mantiene este crecimiento en los 4 años de gobierno del presidente Daniel Noboa, tendremos empleabilidad por encima del 1.000.000 de personas, 1.410.000 personas. Si se mantiene ese ritmo hasta el final del mandato. Si se mantiene este ritmo hasta el final del mandato. Si crece la empleabilidad adecuada y crece, mire usted, lo más importante, si existe crecimiento económico por encima del 3.4%, a mí me gustaría que el próximo año lleguemos a 4% y el siguiente año, de ser posible, 4.5% o 5%. Estaríamos superando entonces primero el salario básico unificado, que la propuesta mía era que en este año se lo planteé en $16 para el año 2026. Podríamos cerrar en el 2027 con $500 como salario básico unificado. Sobre eso le quería averiguar. ¿Son realistas estas dos cosas? Según su dato estadístico que cite, el empleo adecuado creció, y usted dice que es del INEC, de 35.5 a 37.0. 1.5 de crecimiento en el empleo adecuado. ¿Cuántas empresas, cuántas plazas de trabajo son, más o menos? A ver, cuando hablamos de creación del empleo adecuado, son aproximadamente 100.000 empleos. ¿Sí? Es lo que se ha creado de acuerdo a la cifra de INEC, comparando ese periodo que usted acaba de citar. O sea, en 2 años, aunque, claro, los 2 años de nuevo, prácticamente septiembre 23 a 25, lo que habría que comparar es noviembre 23 a 25, solo han creado 100.000 empleos formales nuevos. Sí, porque el año pasado tuvimos apagones y tuvo un descenso en la economía ecuatoriana. Entonces estamos tratando de recuperarnos. Por eso que yo digo que el 2025 ya es un tema de rebote económico. Algunas cifras van a mostrar un cambio positivo. ¿Por qué tan poca creación de empleo adecuado, de empleo nuevo? Es decir, lo adecuado es el que trabaja 8 horas y tiene todos los beneficios legales. Porque son datos que ofrece el INEC y adicionalmente... Pero digo, ¿por qué tan poco? Porque esas son las proyecciones de crecimiento económico. ¿Pero qué en la economía impide generar más plazas de trabajo? Porque tenemos que crecer en un promedio de aquí hasta el 2030 en 4%. ¿Y qué hacemos para que ese promedio se dé? Hay que hacer algunas reformas. Primero, el tema de las tasas de interés que lo mencionamos aquí. Solamente ha bajado las tasas de interés en el periodo noviembre de 2023 a noviembre de 2025 en el segmento de las grandes empresas. O sea, las medianas, a los que las más pequeñas. tienen, a los que con menos interés le prestan. El crédito corporativo está en 8, 9% más o menos. Y el crédito a las medianas y a las pymes ha subido. Entonces no esperemos resultados distintos cuando el tema de la política en cuestiones de tasa de interés
no es equitativa y con la orientación hacia la baja. Ese como primer punto. Como segundo punto, para que crezca la economía, hemos planteado el asunto de tratar de revisar el tema impositivo. Yo creo que es importantísimo comenzar a revisar el impuesto a la renta a la baja, pero también reduciendo el gasto tributario. Hay que hacer un ejercicio bastante extenso ahí para tratar un poco de ser amigable con la inversión privada. Bueno, a eso iremos cuando volvamos. Lo tributario, con un abogado especialista en esa materia, Napoleón Santamaría. La economía ha logrado sostenerse este año e incluso crecer, pero lo que se ha postergado y también sacrificado impone serios correctivos del 2026 para evitar un colapso el 2027. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Tempo, pre-Black Friday, jueves 27. Black Friday, viernes 28, sábado 29, domingo 30. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando qué se puede hacer en la economía con las herramientas que quedan para usar el lenguaje con que el gobierno tomó el resultado y el revés de la consulta. Para eso nos acompaña el economista Larry Yumimanda Montiel. Pero antes permítanme recordarles que por Macro Digital nos pueden ver en los Estados Unidos, sobre todo la colonia ecuatorianos residentes allá, porque sus suscriptores son en su mayoría compatriotas. También en España, por Hispasat, nos pone Macro Digital. En el Ecuador, en 18 provincias, principalmente Galápagos, y en una cablera de Colombia y otra de Perú, que queden darles el nombre pronto. Antes de proseguir con nuestro invitado en el set, vamos con uno en exteriores, el abogado Napoleón Santamaría, experto tributarista. Bueno, noto que en la evaluación bianual que hizo el gobierno de su gestión económico, dio poco énfasis a lo tributario. Dígame usted entonces, ¿qué hay en el debe y qué hay en el haber en cuanto a impuestos? Saludos, apreciado Carlos. Bueno, los indicadores, las noticias que nos entrega el gobierno respecto de las cifras que pudieron ser mejores respecto a años anteriores, tienen un origen, y ese origen es el fiscal.
¿Por qué se producen estas buenas noticias en algunos campos que anuncia el gobierno? Porque los ciudadanos aportamos 3 puntos más de IVA. Eso es 1.600 millones de dólares cada año, ¿no? Porque los ciudadanos también aceptamos, porque la medida era correcta, eliminar subsidios. Porque también se han recortado subsidios en otros lados. Esto es un tema fiscal. La fiscalidad es ese arte de saber cobrar correcta y adecuadamente los impuestos, saber entregar vía subsidios adecuados, correctos y no permanentes a determinados grupos vulnerables y permitir que el restante del recaudo se oriente en poca medida al gasto corriente y en gran medida al gasto de inversión. Esto no es un secreto, esta es la fórmula del éxito y por lo tanto todas las medidas del gobierno lo que nos muestran es que el mayor trabajo que se ha hecho es en el trabajo fiscal. Para que la fiscalidad, como usted le llama, se siga manejando con éxito entonces, ¿hay que eliminar otros impuestos o bajarlos simplemente como el ISD? ¿Y por qué no también las exenciones que para algunos terminan siendo otra forma de subsidio? ¿Cuál de las dos vías o por dónde tomar en este sentido? Me parece que no ha habido una idea conductual. Han sido acciones que de alguna manera pudieron haber ayudado. Pero ¿qué le falta al país? Le falta presentar una estructura fiscal. Es cómo los inversionistas le ven al país, cómo leen su estructura fiscal. El Ecuador no tiene. El Ecuador es una tela retaseada, partes y contrapartes, retazos en esta tela que no nos permiten dimensionar claramente una estructura tributaria. ¿Qué hacer? Hacer una estructura tributaria. Presentar una gran reforma para limpiar algunos impuestos equivocados, unos procedimientos caducos, remozar formas y figuras de lo que es la gestión y la práctica tributaria. Híjole, qué complejo. Por enésima vez emprender una gran reforma tributaria. ¿Vale? ¿Cabe? Sí, yo creo que sí, siempre va a ser importante eso. Código tributario de este vuelo. Ajá. Entonces, ¿quién se beneficia de eso? El abogado, pues tributarista, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es hacer este código tributario más sencillo, pero siempre con un espíritu progresista. ¿En qué sentido? De que los que más ganen paguen más para que subsidien a los que menos tienen. Aprovechando para eso la mayoría en la Asamblea. O sea, habrá que ver si efectivamente se consiguen los votos, pero yo siempre he dicho que hay que intentarlo, pero ya el Servicio de Renta Interna tiene que trabajar en eso. Cuando habla él de limpiar impuestos, ¿qué significa eliminar o reducir? Aparte del ISD que mencionamos, ¿cuáles? Hay algunos que tienen que ver, pero más que todo me quiero concentrar en el más importante que puede ser un eje denominador de la economía, que es el impuesto a la renta. En lo que tiene que ver con su reducción cabe, pero a su vez también bajar gasto tributario. Hacerlo más fácil de pagar, pero también los empresarios tienen que entender que estamos haciendo un esfuerzo de bajar el impuesto a la renta al 20% promedio, pero también ir bajando deducciones, ir bajando exenciones, ir bajando devoluciones. Es un tema que permita de alguna otra forma ser un poco más ligero y atractivo para la inversión, no solamente extranjera, sino la misma inversión local. ¿No es de eso restarle competitividad a ellos ahora que vamos a avanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que tenemos con China, que tenemos con Corea? Un país de baja fiscalidad, pero transparente. Esa es la diferencia de ser un paraíso fiscal. Igual no puede ser un paraíso fiscal, pero puede ser un país de baja fiscalidad que permita de otra forma ser atractivo para ciertos sectores de la economía, pero mostrando transparencia. Cuando hablamos, preguntas puntuales del economista Larry Yomibanda sobre el tema que estamos evaluando del gobierno. Hemos hablado en la primera parte de qué más se puede hacer limitados o anulados en cuanto a una reforma constitucional. Pero, ¿cómo calificaría él al gobierno en ese manejo? ¿Cuál ha sido el gran acierto, el gran error, el gran fracaso? ¿Cuál es su principal advertencia? ¿Y qué opina de todos quienes han estado frente al Ministerio de Economía? La economía ha logrado sostenerse este año e incluso crecer, pero lo que se ha postergado y también sacrificado impone serios correctivos del 2026 para evitar un colapso el 2027. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana.
Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week a partir de $20. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas. Es el único autorizado para eso en todos los números y cableras o plataformas que ustedes ven en su pantalla, mientras que llevamos ya 3 meses grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Hoy, Gabriela Calderón, articulista del Universo, economista, le respondió a punto de orden una serie de inquietudes en el tema que nos ha convocado también esta noche, y las quiero resumir preguntándole cuáles medidas caben ahora y qué acciones se pueden tomar con la legislación actual ya existente para levantar esta economía y no estar con estos rendimientos tan mediocres siempre. Lo que Ecuador necesita es básicamente más apertura de su sistema financiero y de sus mercados. Y para ello se pueden emprender cambios desde ya por iniciativa del Ejecutivo, incluso sin pasar por la Asamblea. Por ejemplo, una medida básica para abrirnos a la competencia internacional en el sistema financiero, es decir, para poner a competir a la banca nacional con los bancos de afuera, sería eliminar el impuesto a la salida de divisas. Esto se empezó a hacer en la administración de Lasso y lo podría retomar el gobierno de Noboa. Se lo puede hacer idealmente de un solo tajo, compensando con una reducción de otro gasto. Ya este año se eliminó un gasto importante, que es aquel de los subsidios al diésel. Sin embargo, pues con las compensaciones, mucho de ese ahorro ya se ha destinado a otros rubros este año. Entonces habría que cortar por otro lado para que esta medida pues no agrave el déficit fiscal. Otra cosa que se podría hacer desde el Ejecutivo y que no cuesta recursos es eliminar las decenas de normas INE y reglamentos técnicos ecuatorianos que siguen vigentes. Recordarán que muchos de estos fueron implementados durante la era de Correa y algunos permanecen ahí. Fueron puestos como una manera de proteger, con el argumento de proteger al consumidor, pero realmente terminan siendo barreras no arancelarias al comercio, restringiendo las opciones a las que tienen acceso tanto los productores como los consumidores ecuatorianos, porque muchas importaciones son insumos de producción. Para los televidentes jóvenes que no se han dado cuenta, los dos billetes que tiene el economista Calderón a su derecha son de la época del Sucre. El uno es de 5, medio rosado, y el otro es de 10 en tono azul. Vuelvo a la pregunta, economista. Una cosa más. Se ha descartado el arbitraje internacional. No sé si eso puede incluirse como una reforma parcial y sería un gran aliciente para impulsar la inversión extranjera. Y si no, cabe la opción que tanto se sigue mencionando, los contratos ley como los que tiene Perú para la inversión extranjera, que aunque se modifique la Constitución o la legislación que los rige, no los cambiaría en el evento de que pase eso.
La consulta popular no es el único mecanismo previsto por la Constitución vigente, la de Montecristi, para enmendar la Constitución. De hecho, también se prevé el mecanismo de enmienda constitucional mediante un voto que apruebe esa enmienda de 2/3 de los escaños en el Congreso. Y yo creo que esta es la vía que se debería utilizar para reformar el régimen de arbitrajes en el país. Es un régimen sumamente intervencionista que realmente no sirve para estimular las inversiones y el crecimiento en la economía. Gracias, economista Calderón. Vamos a lo que le iba a pedir. ¿Cuál ha sido el gran acierto del gobierno en el manejo económico? Poner en vigencia los acuerdos comerciales tanto de China como de Costa Rica. ¿Cuál ha sido el gran error? No contar con un equipo altamente capacitado para el desafío que tiene para todos los ecuatorianos. ¿Qué opina de los perfiles que han escogido para ministros de Economía? El uno era agrónomo, no era economista, y la señora economista es experta en planificación. Ergo, por fin ponga un economista, está diciendo usted, en otras palabras. O sea, al menos que haya ejercido su profesión en el área macroeconómica, porque este tema netamente tiene que ver con asuntos fiscales. Aunque también yo creo que hay que avanzar a que el Ministerio de Economía otra vez tenga competencias más claras con respecto a la política monetaria, que eso se le ha dejado siempre a la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y adicionalmente también injerencia en la política comercial, que eso también le corresponde al Ministerio de Producción. Entonces el Ministerio de Economía solamente se ha centrado en lo fiscal. Debería tener más fuerza y eso implica una reforma legal profunda. Ha hablado usted del gran error. ¿Cuál es el gran fracaso? Es decir, algo que se ha perdido y no se puede recuperar. O sea, creo que el gran fracaso lastimosamente, no haber generado las condiciones para tener apagones tan fuertes de 14 horas el año pasado. Yo creo que eso de ahí sí efectivamente liquidó algunas microempresas. Lastimosamente esa es la realidad. Pero esperemos que esto de aquí también ya no se vuelva a repetir en el futuro. De todos los correctivos que hemos hablado y de los que se nos quedan fuera, que es una larga lista, ¿por cuál empezaría? Si usted tuviera que decir 2 o 3 prioridades, ¿cuáles son? Mire, en temas de inversiones se ha hablado mucho. Escuchaba a Gabriela Calderón, pero el presidente pro tempore de la CAN, de la Comunidad Andina, es el presidente Noboa. Yo hice, cuando era parlamentario, en una propuesta, crear un centro, en este caso, de mediación de las inversiones a nivel andino. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esa presidencia pro tempore es cada 3 meses o cada año? Cada año. Cada año. ¿Hasta cuándo está el de presidente? Él está, creo que ya termina el próximo año. ¿Y qué ventaja tenía establecer eso que usted planteó? Para que todo el mundo, a través obviamente del aval de la Comunidad Andina, está también la CAF de por medio, lideren también el tema y no solamente hay que ir al CIADI. Lo permite la Constitución, pero ¿por qué no lo han hecho? Sobre 100, yo le iba a pedir una calificación. ¿Cuánto le pondría al manejo económico del gobierno y por qué? Mire, sobre 10. Sobre 10, 7 sobre 10. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es buena, casi se nos va a supletorio. Te queda suspendido. Casi, ¿no? Casi. Pero tiene la oportunidad que existe el examen de mejoramiento de nota. Y para eso yo creo que el 2026 va a ser clave. No solamente para mejorar la calidad de vida de la gente, sino también para la misma estabilidad del gobierno. Para eso son fundamentales 2 cosas, aunque son las que más pueden afectar su estabilidad. Emprender en la reforma a la seguridad social o el IES colapsa en poco tiempo más y renegociar, refinanciar, reestructurar nuestra deuda externa, cuyos pagos son descomunales. Con las respuestas de eso volvemos en la parte final. La economía ha logrado sostenerse este año e incluso crecer, pero lo que se ha postergado y también sacrificado impone serios correctivos del 2026 para evitar un colapso el 2027. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.
Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Tempo, pre-Black Friday, jueves 27. Black Friday, viernes 28, sábado 29, domingo 30. En la semana con más ofertas del año, Pica es menos bla 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 y más Black Week. Hasta 50% off en electro, muebles y todo lo esencial para tu hogar. Aprovecha del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita, difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Aplica en condiciones y hasta agotar stock. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa en espera de que Larry Yumibanda pueda responder 2 de las inquietudes pendientes que le dejamos hace un rato. ¿Por dónde empezaría? Me repite nuevamente la pregunta. Claro. La una cuestión tenía que ver con deuda externa o en generar endeudamiento del Ecuador. Si es el momento de refinanciar o renegociar la deuda, que la carga del próximo año ya va a superar los 10.000 millones de dólares para diversos pagos. Sí, yo creo que la renegociación es importante, va a servir un poco para darle alivio fiscal, es necesario. La deuda está llegando casi a 95.000 millones de dólares. Ah, sí. ¿Qué incluye en esa cifra? Incluye todo el sector público y los pasivos que también se van a convertir en deuda. ¿Lo que le debemos al IES también? Incluye todo y lo que está ahí, solo la deuda que es reconocida por el gobierno. ¿Cuánto es deuda externa? Estamos hablando casi 50.000 millones de dólares. Uf. La diferencia, 45.000, es privada. ¿Eso significa cuánto en montos de pago sin incluir lo del IES el próximo año por parte del gobierno? A ver, el próximo año 12.000 millones de dólares tiene que pagar por servicio a la deuda, capital e intereses, que es alto, y el siguiente año 13.000 millones, por eso que urge la renegociación, al que algunos se ponen bravos. No andaba mal mi cálculo. ¿Cuál es la diferencia entre refinanciación y reestructuración? En el fondo son términos sencillos, el tema es ver las formas de pago. O sea, en lo que es refinanciar y reestructurar, la lógica es siempre bajar el monto tanto de capital e intereses que al final de cuentas no conviene al Ecuador. ¿Y algún periodo de gracia adicional? Si ¿No se te puede, cobren 2 años? Si se puede, en buena hora, pero eso dependerá específicamente del Frente Económico. Ahora, ¿qué perfil de ministro de Economía hay que tener para eso o basta con el ascendiente que tiene el presidente en su proyección internacional? Mire, el Ministerio de Economía, como se lo dije, tiene que de alguna otra forma tener la autoridad de manejar en la hoja de ruta política comercial, política monetaria y obviamente su política fiscal. Debe haber un economista o una economista con mucho peso afuera en su tiempo, como fue Francisco Suet, como fue luego Mauricio Pozo, como fue Fausto Ortiz. Eso ayuda, como fue, usted era un pelado cuando a mí me tocó cubrir eso. Cuando fue Pepe Correa, de haber habido hablar de José Correa, de COFIEC, cuando Abelardo Pachano era gerente del Banco Central, gobierno de Osvaldo Hurtado, 1983. ¿Usted nacía o no? Claro, ya estaba, yo tenía apenas 5 o 6 años. Era un pelado. Bueno, economista, como anécdota les cuento. Ya a mí me tocó perseguir a estos 2 señores, Abelardo Pachano y a Pepe Correa,
Pepe Correa era presidente de la Junta Monetaria y el otro era agente del Banco Central. Cuando estaban renegociando nuestra deuda externa en una de las torres famosas de una institución bancaria allá, y nadie sabía que un periodista no se podía meter a ver las reuniones, la renegociación, etc. Pero el peso que tenían estos dos señores fuera fue determinante para el alivio que tuvimos. Lo otro que le preguntaba, ¿debe entrarse el próximo año en las reformas de la seguridad social? Siempre. Eso implica que el gobierno ceda la administración a los verdaderos dueños. En este caso son los aportantes y los afiliados, con el objetivo de entrar a una transición y que a su vez lo administren, eso de ahí, gente capacitada, una empresa que de alguna otra forma le rinda cuentas ¿a quién? A los afiliados y a los jubilados. ¿Lo querrá hacer el gobierno? Un gobierno que haga eso se cae, han dicho muchas veces. No se cae, ¿sabe por qué? ¿Sabe cuánto se cae? El que no haga eso. Se cae, a ver, nadie se va a caer porque le van a entregar la administración a los verdaderos dueños y el gobierno se preocupa por otros temas. Eso sí, tampoco, yo creo que aquí el tema del 40% va a ser crucial. Tomen, le pagamos y de ahí en adelante ustedes se encargan de la sostenibilidad. Y el gobierno de alguna otra forma ya puede ahorrarse en el largo plazo esos recursos para ser destinados en este caso para inversión pública. Economista Larry Yumi Banda Montiel, gracias por su esclarecedor análisis del manejo económico, por sus tempranas advertencias sobre los riesgos que hay que enfrentar y el reconocimiento de en qué cosas se ha tenido éxito, junto con el señalamiento de que no se hagan muchas ilusiones explicando cuáles fueron las causas de ese éxito. Bueno, lo importante es que en economía también se ha empezado a entender que hay muchas cosas por hacer, aunque no se haya abierto el camino hacia una nueva constitución. ¿Cuándo? Ahora. Empezando, ¿qué día? Mañana. Lo que pasa es que de parte del gobierno no hay señales ni pistas de por dónde van a empezar, a qué velocidad van a ir y con qué medidas van a intervenir. Las esperamos. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica. Compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica. Menos bla bla, más Black Week. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Winham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí están Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week a partir de $20. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.